Sembradores de la Buena Semilla presenta la serie en video Historia de la Iglesia de Cristo. En continuidad con nuestro propósito de acercar herramientas de estudio a pastores y maestros y a la Iglesia en general, ahora presentamos a usted la historia de la Iglesia de Cristo. Se ha dividido en 7 períodos, cada período en un DVD con 7 capítulos cada uno. Estos son los 7 períodos de la serie. La Iglesia Apostólica, del año 33 al 100. La Iglesia Primitiva, del año 100 al 313. La Iglesia Imperial, del 313 al 475. La Iglesia del Oscurantismo, del 475 al 1400. La Iglesia de la Reforma, del 1400 a 1650. La Iglesia Moderna, del 1700 a 1900. La Iglesia Actual, del 1900 al 2010. La historia de la Iglesia es una continuación del libro bíblico Hechos de los Apóstoles. Esta continuación bien podría llamarse Hechos de la Iglesia o Hechos del Espíritu Santo. A modo de ejemplo, le mostraremos brevemente el contenido del primer DVD. Primer período, Iglesia Apostólica. Introducción, origen y propósito. La Iglesia de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quiénes la forman? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué es la Iglesia? Al decir Iglesia podemos referirnos a 3 figuras. Iglesia en el sentido literal como reunión de creyentes, Iglesia como institución e Iglesia como cuerpo de Cristo. Capítulo 1. Nace la Iglesia, el Pentecostés, la Iglesia judío-cristiana. Pedro, autoridad y doctrina. El Imperio Romano. La gran comisión encomendada a la Iglesia. Misión. Es cuando se ordena a un soldado o agente a cumplir una misión y generalmente obedece. Comisión. Es cuando se asigna un compañero. Va con alguien más, en este caso con el Espíritu Santo. Omisión. Es cuando la Iglesia o el creyente hacen caso omiso de su misión. La gran omisión es por la que millares en el mundo se están perdiendo. Capítulo 2. Persecución judía. Ocaso de la Iglesia judía. Pablo, Antioquía, los ebionitas, los legionarios romanos. Hechos de los Apóstoles. Tenemos en la Biblia el libro de los Hechos como fuente para esta parte de la historia. El periodo apostólico es narrado centralmente por Hechos. El doctor Lucas, autor del tercer Evangelio y del libro de Hechos, investiga cuidadosamente estos acontecimientos y narra parte de la historia de la Iglesia. Son los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3. Concilio en Jerusalén. Motivo y participantes. La Iglesia tiene al principio 4 tipos de personas. Judíos conversos, los helenistas o griegos, los prosélitos y los devotos. El judío converso es el judío auténtico. Convertido a Cristo seguía siendo judío, diríamos judío cristiano. Este judío en el presente no dice de sí mismo ser judío converso, sino que es judío completo. Los judíos helenistas o griegos eran los que vivían fuera de Palestina, en regiones de habla griega, expulsados en algún tiempo o autoexilados. Los prosélitos eran extranjeros, no judíos, que después de renunciar al paganismo, se hacían circuncidar. Se hacían judíos por adopción. Muchos gentiles lo hicieron así para poder ser miembros de la Iglesia. Los devotos, o temerosos de Dios, eran gentiles que dejaron los ídolos y su vida pagana. Capítulo 4. La consolidación. Viajes misioneros de Pablo. Primera persecución. Nerón. Los emperadores. Capítulo 5. Religión del imperio. Religionismo de la época. El pontífice máximo. El mitraísmo. Capítulo 6. Final de la nación judía. La guerra de los judíos contra Roma. Caída de Jerusalén. Caída de Masada. La diáspora. Capítulo 7. Final de la era apostólica. Martirios de los apóstoles y discípulos. Juan, el último de los apóstoles. Apéndice. Las 7 iglesias. Éfeso. Se hace figura de los 7 períodos con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3.
Ha sido recopilado y editado por Víctor Manuel García, enriquecido con gráficas e imágenes. Escuchando y visualizando podrá sentirse cerca de los acontecimientos. Le será útil para verlo como video, en compañía de la familia, programar la serie para la iglesia, en el discipulado, escuela dominical o en células. Incorporarlo dentro del programa de estudios en el Instituto Bíblico. Cada periodo está dividido en capítulos y temas. Con esto usted puede programar su propio estudio más detallado. Por ejemplo, proyecta un capítulo, da su propia explicación, amplía los conceptos enfocados a la vida práctica cristiana y continúa. Al miembro de la iglesia le servirá también para afianzar sus conocimientos y compartir a su familia y amistades, ya que se presenta la verdad objetivamente. De diversos modos, le será de gran utilidad. Cada pastor, cada maestro, cada estudiante de la Biblia debe tener en casa esta videoserie de la historia de la iglesia. Puede adquirir los DVDs uno a uno en su librería favorita o pídalo a Sembradores de la Buena Semilla. Esperamos serle de bendición. Dios le bendiga y le guarde.